Bien, entonces seguimos. Bueno, aquí está, el fuego, el logos como fuego, el logos como pir. Esta es la palabra griega que significa fuego, y aquí viene la palabra pirómano, ¿ya? Pirotecnia, ¿ya? Pir. El fuego sería entonces algo semejante a un elemento, sin que el fuego sea material, ¿verdad? El fuego es, en Heráclito, y lo voy a decir de una vez, Heráclito es un autor, sino el autor, ¿ya? Que propone que el movimiento, el cambio, es lo que tenemos que entender de la realidad. Y el fuego, como elemento o como principio, le sirve y le viene como anillo al dedo, precisamente porque el fuego tiene una característica. El fuego es siempre dinámico, ¿verdad? Uno nunca, vamos a ver, aquí de fondo hay una foto de fuego, hay una imagen de fuego, ¿verdad? Eh, y si hay algo que nota uno cuando uno ve una imagen de fuego es que no se mueve, ¿verdad? El fuego, el fuego no se está quieto, nunca, nunca. Por eso el fuego parece que está como vivo siempre. Siempre es dinámico, siempre, el fuego nunca se detiene, salvo cuando se apaga, ya deja de ser, ¿verdad? Pero en ese sentido, me parece que la elección heraclitia de utilizar el fuego para representar el principio de, de una explicación que dice que la dinámica de las cosas es un cambio permanente, que nunca cesa, me parece que la elección fue magnífica, ¿verdad? El fuego es ese elemento que no se detiene nunca, ¿ya? Este, y por eso nos da esta idea de un proceso incesante, ¿verdad? Y dinámico, que siempre está, eh, de algo que siempre está quemando, de algo que siempre está quemando. Bien. Ahora sí, veamos las maneras que les dije anteriormente a propósito de cómo podemos entender el logos, ¿verdad? Primero, el logos como discurso habitual o común en Heráclito, ¿verdad? Vean este fragmento, ¿verdad? No escuchándome a mí, sino a la razón, sabio es reconocer que todas las cosas son una. Ven, aquí el logos apareciendo en niveles, perdón, en los ámbitos que les decía, independientemente de que aquí esté o no la palabra logos repetida de maneras distintas. Pero vean, no escuchándome a mí, ¿qué es lo que la gente escucha de mí? Lo que yo digo, ¿ya? Mi decir, ¿ya? Entonces, no escuchen mi discurso, es otra manera de entender esto, sino que escuchen a la razón. Es como decir, no escuchen mi logos, sino más bien escuchen el logos. No escuchen lo que mi explicación, mi verbalización de la explicación de las cosas puede decir de las cosas. No escuchen lo que yo les estoy diciendo. Remóntense. Vayan más allá de lo que les estoy diciendo y escuchen no mi discurso, sino el logos. No mi logos, sino el logos. Esta razón, ¿ya? Esta ley general. Cuando ustedes no me escuchan a mí, sino a la razón, entonces entienden que todas las cosas son una. Y todas las cosas son una quiere decir que en última instancia todo remite a una única cosa, el logos, que lo podemos entender como el principio a partir del cual todas las cosas son, o lo podemos entender como esa única regularidad, esa única legalidad que nos permite explicar las cosas y sus procesos. Ven, entonces aquí ya tenemos el logos como discurso, ¿verdad? Luego, ninguno de cuantos he escuchado razones, bueno, aquí en el griego original está la palabra logoi, ¿ya? Las razones, esos discursos, ¿ya? De todas esas gentes a quienes les he escuchado sus discursos, sus habladas, ¿verdad? Ninguno llega al extremo de reconocer que lo sabio está separado de todas las cosas, ¿verdad? Entonces, obviamente aquí vemos la necesidad explicativa de recurrir a algo que me dé cuenta de las cosas, por un lado,
Y por otro lado, evidentemente, ese algo que me da cuenta de todas las cosas, unifica la explicación de todas las cosas, unifica la perspectiva mediante la cual puedo hacer una eficiente explicación de todas las cosas. Así nos vamos a encontrar un montón de fragmentos, ¿verdad? Entonces, el logos es, volvemos, es aquello según lo cual todo ocurre, ¿verdad? Es la única verdad absoluta, eterna, independiente de toda inteligencia humana. ¿Por qué? Porque así es como ocurren las cosas, ¿verdad? Es independiente de la inteligencia humana, lo podemos ver en estos dos fragmentos, precisamente en el hecho de que hay que separarse de lo que entendemos de las cosas para poder captar lo que las cosas realmente son. O sea, muchas veces nuestra explicación de las cosas tiene que entenderse como algo limitado. Una vez que lo vemos como algo limitado, entonces podemos ir más allá y efectivamente entender lo que la cosa es. ¿Preguntas hasta este momento? Bien, entonces veamos otra posibilidad. El logos es esta ley universal, ¿verdad? El logos es también nomos, ¿verdad? La palabra nomos significa ley, ¿verdad? Ahora, ¿qué quiere decir esto de ley? Bueno, el logos es aquello que explica el devenir, y esta palabra es importante. Devenir es una palabra importantísima en metafísica. Devenir da cuenta del cambio. El devenir es cambio, ¿ya? Cuando yo explico el cambio, lo que digo es, cuando yo explico el devenir, más bien era lo que quería decir. Cuando explico el devenir, lo que hago es que doy cuenta de cómo un estado de cosas pasa a ser otro. Las cosas devienen, las cosas cambian a otras o cambian sus características de unas a otras. Eso es devenir, ¿verdad? Y Heráclito está tratando de explicar ese devenir en su propuesta. De nuevo, veamos el fragmento. En el fragmento 1, ¿ya? De esta razón que existe siempre, resultan desconocedores los hombres. Esta razón que existe siempre, vean que esta ley que es cósmica, ¿se acuerdan de la palabra cosmos? Habíamos visto que cosmos es ese orden. En algún momento habíamos dicho cosmos como mundo, cosmos como totalidad. Bueno, esta ley que es cósmica es desde siempre, es eterna, ¿verdad? Eh, no hay nada anterior a esta ley que la genere. Y a partir de esta ley se genera todo lo demás. Dicho sea de paso, bueno, aquí está. El logos es divino en Heráclito sin que eso implique que sea un dios, ¿verdad? Ya de eso hemos hablado en un par de ocasiones, ¿verdad? El logos es divino y abarca la totalidad de lo que ocurre a partir de esa regularidad que tiene. Esto es importante porque para Heráclito es necesario, entonces, ver más allá de la experiencia. Ahorita vamos a ver cuál es el papel que tienen los sentidos que nos permite generar experiencia de las cosas en contraposición con este logos. ¿Cuál diferencia habría, digamos, entre este logos de Heráclito y el arjé de Anaximandro o el arjé de Tales? Bueno, se diferencia del de Tales en que no es material y se diferencia del de Anaximandro en que es algo que puede ser accedido por medio del entendimiento. Es una regularidad que yo puedo entender en las cosas. El Aperon de Anaximandro ciertamente introduce la regularidad en las cosas, pero la regularidad es solo de las cosas. Del Aperon no podemos decir que tenga la regularidad que podemos ver en las cosas. En cambio, a partir del logos de Heráclito, podemos decir de las cosas que tienen una regularidad precisamente porque el logos, así, con mayúscula, ya de suyo comporta, tiene
esta regularidad. Y por eso es que las cosas son como son, con esa regularidad que de alguna manera heredan del logos que ya de por sí la tenía. ¿Se entiende? ¿Preguntas con esto? Sí, tal vez podría repetir nada más la diferencia con el de Tales, por favor. Con el de Tales. Sí. Claro, el de Tales es material, es completamente material, es agua, es algo, el principio, aun cuando funciona de manera abstracta, en el sentido de que cuando yo veo un árbol, yo no veo agua, o cuando yo veo piedras, yo no veo agua, y cuando yo veo, qué sé yo, una columna de mármol o un templo hecho de piedras, yo no veo agua. En ese sentido es abstracto, en tanto que se separa también de las cosas que explica. Pero los mismos procesos que tiene el agua, qué sé yo, cuando el agua se solidifica, vamos a ver, hay quienes explican esto así, cuando uno ve el agua que se congela, entonces uno ve, bueno, el agua puede cambiar sus características. Simplemente llevemos eso un poco más allá y digamos que no solo se convierte en agua muy dura, o sea, en hielo, sino que además esa dureza puede irse haciendo incluso más, hasta convertirse en piedra, por ejemplo, y a partir de ahí podemos empezar a explicar las demás cosas a partir del agua. Ahora, como le digo, aun cuando el agua también funciona como un principio abstracto, que no captamos con la experiencia de todas las cosas, el agua sí es un principio del cual podemos tener experiencia, porque también está ahí en tanto que elemento. En cambio, el logos sí es eminentemente abstracto, ¿ya? No es material. No hay un algo que reconozcamos como logos, ¿ya? Lo que podemos reconocer son las cosas materiales que operan según la regularidad que les otorga el logos, ¿ya? En las cuales él mismo funciona, pero al logos no nos lo vamos a topar como una de las cosas. Un poco como lo que hablábamos ahora cuando Dante habló de el Aperum como un posible ser también. Bueno, el logos en ese sentido no es un ser tangible, como todos los seres tangibles que se explican a partir de su regularidad. Esteban, Ok, profe, perfecto. Muchísimas gracias. con mucho Claro. gusto, mucho gusto. Profe, entonces el hecho de que el logos se pueda explicar a sí mismo, por decirlo así, implica que es inmanente. Yo diría que sí. Sí, Es inmanente, por lo menos explicativamente, ok. ¿ya? Es trascendente a la experiencia, pero eso es, Ujú, la experiencia funciona con la regularidad que da el mismo logos, en eso estamos claros, ¿verdad? Pero de logos no podemos tener experiencia propiamente hablando, ujú. ¿sí? Pero en la explicación de Heráclito, la regularidad que existe en la experiencia es análoga a la que viene y a la que está también presente en el logos, porque Ok. es la misma, Ah, ok. ¿ya? Pura vida. Con mucho gusto. Y otra pregunta es que cuando dice que Logos es divino, se refiere a la divinidad como se concebía en esa época, como movimiento, como alma, como animación, ¿no? El logos divino, yo en O, algún momento les he dado una clave de interpretación. Lo que es divino en estas propuestas griegas es algo que simplemente se sitúa como algo sumamente importante, como algo crucial, dado el papel que juega o lo que representa en la explicación y en la concepción general de cosas. Por eso incluso hay personajes que son divinos sin ser dioses, como ujú, Odiseo, del cual ok, se refieren como el divino, ¿verdad? Como por poner otra vez el ejemplo que ya había dado. por allá. Bueno, y nada más decir otra cosa, es divino, pero no en el sentido religioso. Es que ese era el punto que quería aclarar con esto. Ok, es que yo tenía entendido al leer, creo, bueno, Anaximandro y tales, que se referían a la divinidad como movimiento, o sea, que el movimiento era lo que le daba alma a las cosas y que eso era la parte divina. Pero es que no, más bien el movimiento, vea que es un efecto del principio, en Tales, en Ah, ok, Anaximandro y en Heráclito, por supuesto. Entonces no se ok, identifica con el principio. Y por lo tanto, si es el principio lo divino, no es el movimiento que causa.
aun cuando el movimiento que causa viene de él, digamos. Ok, ¿Entiendes? ya listo. Bien, perfecto. Ok, Profe, ajá. digamos, una pregunta. ¿Este logos es como principio explicativo o también este logos permite como que la cosa sea? O más Es bien lo que, que permite que la cosa sea es el fuego. es que fuego y logos son la misma cosa. No es que por un lado está el logos y por otro lado está el fuego. Son la misma cosa. Son dos maneras distintas de referirse. Ambos son principios explicativos, efectivamente. Y son explicativos, ¿verdad? Me permiten entender las cosas. Pero son lo mismo, son lo mismo. No hay una distinción entitativa entre logos y fuego. No. El logos es fuego. ¿Por qué? Porque siempre es dinámico, siempre está moviendo, nunca se detiene. Por eso es que fuego es una manera metafórica de hablar del principio, ¿verdad? Con la diferencia de que el fuego no es tan tangible o no es tangible como lo es el agua en Tales, ¿verdad? Eh, no sé, aquí hay como este juego en el sentido de que el fuego propiamente hablando, ¿qué es? El fuego realmente es un efecto de la combustión, hoy eso lo sabemos, ¿verdad? Pero el fuego no es propiamente hablando una cosa, no es una cosa, es el efecto de un proceso, eso lo sabemos hoy. Ahora, piénselo con los criterios que lo estaba tratando de referir Heráclito. Muy probablemente en la antigua Grecia, a usted lo que le van a decir es que el fuego es algo sumamente sutil o algo sumamente etéreo, ¿ya? Por eso además el fuego tiende a subir, ¿ya? Las llamas siempre suben, ¿ya? Usted nunca ve que las llamas se caigan, digamos. ¿Ya? El fuego en ese sentido no se marchita, digamos, no es que de pronto ya como que se desinfle el fuego, no. Siempre y cuando siempre y cuando esté encendido, el fuego busca elevarse, ¿verdad? Y eso a la cultura antigua le daba algo, era como un signo de la sutileza, de que era bastante sutil o etéreo, y que por eso era que no era como los otros materiales, ¿verdad? Entonces, son principios explicativos ambos, eh, pero es que en última instancia son el mismo. ¿Sí, Marco? Sí, es que como que me queda esa duda porque, digamos, entiendo como que con el logo se puede explicar la cosa, pero ¿qué es lo que genera que la cosa sea? Digamos, por ahí entonces cuando uso la metáfora del fuego sí lo entiendo más, pero cuando me quedo como con el logos como palabra, como discurso, me cuesta un poquito más como entenderlo, pero también entiendo que es como una abstracción que está haciendo. Sí, recuerde, el logos como palabra, en última instancia se corresponde a logos como el logos desde su propuesta más ontológica, en el sentido de que la palabra, la explicación, da cuenta de una regularidad que uno puede encontrar en las cosas. ¿Se entiende? Eh, ¿Qué es lo que qué es lo que hace que las cosas sean? Que usted está preguntando. Bueno, es el logos, es el logos, es el logos como proceso de las cosas. Ahora, usted entienda que una cosa es el logos como parte, el logo sí, como ese devenir de las cosas, o sea, en lo ontológico, ¿ya? Y otra cosa es el discurso que podemos armar explicando esa parte ontológica. En última instancia, tienen que ser coincidentes, porque si no, entonces la explicación que damos no va a calzar con lo que las cosas son. Entonces, ¿qué es lo que hace que las cosas sean? El logos. El logos. Ahora, cuando está en ese registro de palabras, es simplemente eso, un registro mediante el cual podemos dar cuenta de eso que está ocurriendo en lo ontológico, ¿ya? Pero bueno, ámbitos, como lo decía hace unos minutos, ¿verdad? Son cómo lo ontológico yo lo puedo traducir o explicar mediante palabras, pero en última instancia, no son distintos, no son distintos. Mejor, Marco. Sí,
Gracias. Con todo gusto. Bien, ya llevamos como los 50 minutos. Sin embargo, les propongo que, ¿qué tal si seguimos un poquito más bien? Y lo que hacemos es que terminamos la clase un poquito antes. ¿Les parece? Bien, A mí sí, profe. perfecto. Muchas gracias.